Quiero empezar la predicación de este día con dos frases. Y luego voy a decirles el título de este día. Regularmente les digo el título, luego ya entramos. Pero hoy quiero decirles de dos frases que están en mi corazón. Como les digo, yo pensaba hablarles del ayuno. Dije, qué mejor tiempo para hablarles que hablarles del ayuno. Y Dios puso en mi mente este pasaje de Isaías y ya lo iba a estudiar. Pero luego algo me movió y el Señor me volvió y me movió otra vez, porque ya había primero pensado en hablarles esto que tenía y luego lo moví. Y luego el Señor me movió en mi corazón y en mi espíritu a que volviera en esto. Yo creo firmemente que Dios quiere que yo comparta con ustedes esto hoy de mi corazón, de su palabra y más que nada de su corazón, del corazón de Dios, del corazón del Padre a través de su Espíritu. Estas dos frases son muy comunes para nosotros. Lo primero es que todos podemos decir que Dios merece lo primero y lo mejor de nosotros. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros en este lugar podemos afirmar esto y decirlo con toda nuestra mente y con todas nuestras palabras, y decir, si yo le pregunto de uno a uno a cualquiera de ustedes, ¿tú crees que Dios merece lo mejor de ti? ¿Tú crees que Dios merece lo mejor, lo primero de ti? Segurito vas a decir que sí. Todos vamos a decir, claro que sí, Dios es merecedor de lo primero y de lo mejor de mí. Dios es Dios, diríamos, ¿no? Dios merece todo. Dios merece que yo le dé lo mejor. Todos estamos de acuerdo en esta declaración. Si alguien no está de acuerdo, puede levantar su mano. Después puedo hablar con usted al final de la reunión. Pero hay otra frase, ¿no?, que pudiéramos estar de acuerdo todos, y es esta: si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se alineará para bien. Cada uno de nosotros podemos afirmar esto y decir, si ponemos a Dios, aunque a veces no lo estemos poniendo en primer lugar, pero decimos esto, estamos de acuerdo en esto, decimos, hey, si pones a Dios, a lo mejor hasta nosotros le hemos dado este consejo a alguien más y le hemos dicho, si pones a Dios primero te va a ir mejor, ¿sí o no? Y nosotros decimos al empezar el año, si pongo a Dios primero me va a ir mejor. No, y podemos todos estar de acuerdo y afirmar esta segunda declaración, es decir, si pongo a Dios primero, todo lo demás se va a alinear para bien en mi vida. Son dos declaraciones en las que estamos de acuerdo. Pero ¿cómo equilibramos lo que decimos, lo que hablamos y lo que decimos que creemos con lo que vivimos? ¿Cómo equilibramos estas dos frases que fácilmente las podemos decir y las podemos declarar con lo que vivimos día tras día, con lo que vivimos cada 24 horas, con lo que vivimos cada semana, con lo que vivimos año tras año? ¿Cómo hacemos para equilibrar esto? Porque mi fe no tiene que ver con lo que digo, ni siquiera tiene que ver con lo que digo que creo. Mi fe tiene que ver y es lo que hago, lo que hacemos. En Santiago 2, versículo 18 nos dice esto: ahora bien, alguien podría argumentar, y nosotros a veces argumentamos eso, ¿no? Algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Yo mostraré mi fe con lo que hago. En otras palabras, si digo que Dios es digno de todo lo mejor y de lo primero, entonces mis acciones van a manifestar esta declaración. Si digo que si pongo a Dios primero, todo lo demás se va a alinear, entonces lo que hago va a reflejar esta declaración. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. Y para este año yo quiero compartirles en este primer domingo este mensaje que voy a llamar lo primero y lo mejor. Porque Dios es digno de lo primero y lo mejor. Nuestro Dios es digno, mi Dios es digno de lo mejor, es digno de lo primero, es digno de que yo dé todo para Él, porque Él ya dio todo por mí. Ahora tengo que llevar esta declaración, tengo que llevar estas palabras a la vida diaria, tengo que llevarla a practicarla, a vivirla, tengo que llevarla a que se haga material, a que se haga algo que los demás pueden ver.
Y de hecho algo que Dios puede ver. Dios es digno de lo primero y lo mejor. Y hoy quiero compartirte 3 cosas en las que podemos equilibrar lo que decimos con lo que vivimos. 3 cosas que nos van a ayudar en este año a que podamos ciertamente vivir esta frase con la que todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Que Dios es digno de lo mejor, que Dios es digno de lo primero. Y en el primer lugar en donde Dios necesita ser primero en nuestra vida es en nuestro corazón. Dios necesita ser primero en nuestro corazón porque el corazón es el centro de mi vida. Dios quiere ser primero y yo tengo que darle a Él lo primero y lo mejor, y de hecho tengo que darle todo mi corazón porque mi corazón es el centro de mi vida. Y Dios quiere que en este año, si no lo hemos hecho, en esta semana y de hecho hoy, digamos: Señor, aquí está mi corazón entero para ti. Mi corazón es donde están mis afectos. Las afecciones de mi corazón, las cosas que yo quiero, las cosas que me gustan, las cosas por las que palpita mi corazón, las cosas que anhelo están en mi corazón. ¿Qué son las cosas que anhelamos? ¿Qué son las cosas que tú anhelas? Las cosas por las que sientes un profundo deseo. ¿Qué cosas son las que ocupan tu corazón? Dios quiere ser quien ocupa el mayor afecto de tu corazón y de mi corazón. Las cosas por las que se inclina mi corazón. Nuestro corazón debe de ser como un imán que al acercarlo a la presencia de Dios se acerca automáticamente y es atraído hacia Dios. Tenemos que llegar a ese punto en el que entregamos nuestro corazón. Y miren, esto no es algo que yo estoy diciendo. Esto no es algo que de pronto me cayó una idea. De hecho, esto es algo que Dios mismo pide de nosotros. De hecho, esto es algo que viene de Dios mismo a través de su palabra y a través de las escrituras. A veces yo empecé, como les digo, iba a hablar algo de esto, pero luego como que me cohibía y dije: no, es que no me siento muy bien como que decirle a la gente, ¿no?, que tiene que dar todo, que tiene que rendirse, que lo mejor y lo primero debe ser para Dios. Pero luego entendí, dije: si es Dios mismo, luego el mismo Espíritu me mostró, es el Espíritu mismo el que está diciéndonos: tú me tienes que dar todo. Y Dios no se cohíbe. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a alguien todo? No lo hacemos, ¿no? Nos cohibimos. De hecho, cuando alguien te da algo, decimos: ay, no me lo tenías que dar, no te tendrías que molestar. Pero Dios no pide disculpas cuando nos dice: dame todo tu corazón, dame lo primero y dame lo mejor. ¿Saben por qué? Porque Dios es digno de que le demos todo lo primero y lo mejor. El primer lugar donde debemos de darle todo a Dios en este año es en nuestro corazón. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 3 al 5 les dice el Señor a través de Moisés, a través de la ley, les dice: escucha con atención, les dice Moisés: pueblo de Israel, asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Es lo que le estamos diciendo, ¿no? Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente Él es Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo. Con todo. Con todo. Dios no dice: dame algo de tu corazón. Dame un espacio en tu corazón. Dame un poquito de tu amor. Dame un poquito de tus afectos. Dame un poquito de tus deseos. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Debemos de amar con todo el corazón a Dios, entregarlo todo porque Él es digno de lo primero y lo mejor. Debemos darle nuestros afectos que se inclinen hacia Él. Nuestros afectos deben de ser por conocerlo a Él. Y debe de inspirar en nuestro corazón un sentido de asombro delante de Dios. De asombro de lo que Él es. Le estaba diciendo Moisés, el Señor tu Dios es uno, el Señor tu Dios, solamente Él es Señor. O sea, no estás hablando de un cualquiera, ni estás hablando de una imagen, ni estás hablando de alguien que se inventó a alguien. Estás hablando del Señor, Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Él es digno de que le des todo tu corazón, les estaba diciendo. Y esta es la misma palabra que Jesús terminó diciendo. Este es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tus afectos deben de ser por Él. Tus afectos deben de ser, estoy delante de un Dios que es el único Dios, que es el verdadero Dios. Mis afectos deben de ser por su santidad. Mis afectos deben de ser qué tanto puedo estar más pegado a Dios en este año. ¿Qué tanto puedo conocerlo más? ¿Qué tanto yo puedo buscarte más? ¿Qué tanto puedo acercarme a ti? Nuestro pensamiento no debe de ser qué tan pecador puedo ser y seguir siendo cristiano. Nuestro pensamiento no debe ser qué tanto puedo pecar y todavía andar en la gracia de Dios. ¿Qué tanto puedo pecar y todavía ser aceptado en la iglesia? ¿Qué tanto puedo pecar y todavía verme bien o sentirme bien? Dios dice, yo quiero todo tu corazón, que tu pensamiento sea, ¿qué tanto puedo ser santo, amar a Dios, caminar con Él y todavía estar en esta tierra? ¿Se recuerdan de Enoc? La Biblia dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios no resistió más y dijo, este tiene que estar conmigo ya, y se lo llevó. Caminó Enoc con Dios y se lo llevó. ¿Dónde están los afectos de nuestro corazón? ¿Dónde está lo que amamos? ¿Dónde está lo que perseguimos? ¿Dónde está lo que deseamos? Debemos de tener un afecto por la piedad, un afecto por amar a Dios y lo que Dios ama. Amar a Dios y lo que Él ama. Este año tú y yo tenemos que buscar más a Dios y decir, yo quiero acercarme más a ti, Señor. Quiero amarte más, quiero darte más, quiero entregarme más. Ya no quiero tener reservas, te entrego todo mi corazón, tú eres digno de todo. Y si en algún momento tú y yo pensamos que nuestro Dios o tu Dios no es digno de todo, no habría razón para servir a ese Dios. Si tú y yo decimos, es que no, la idea que yo tengo de Dios no es digna de que yo le dé todo, hay algo equivocado. Porque el Dios que vemos en la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que entregó todo por nosotros, es digno de que nuestros afectos sean hacia Él. Entregarnos hacia Él, buscarlo más hacia Él. Ciertamente los afectos de este mundo son en contra de Dios. Los afectos del mundo son a nuestros propios intereses. Los afectos del mundo son a lo que yo necesito. Pero los afectos de aquel que se ha encontrado con Dios es, quiero conocerte más, quiero caminar contigo. Moisés nunca volvió a ser el mismo después de que vio a Dios. Le brillaba el rostro. Isaías nunca fue el mismo. Ninguno de los que se encontró con Dios volvió a ser el mismo, porque su corazón fue atraído. Su corazón se llenó de un anhelo y un afecto por Dios. Debemos de buscar tener nuestros afectos por la misericordia. Extender la mano a aquel a quien Dios la extiende. Amar como Dios ama. Vivir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha, oh iglesia. Escucha. El Señor, nuestro Dios, es uno. Ama al Señor con todo tu corazón. Eso es algo que tú y yo tenemos que pensar hoy y decir, Señor, yo necesito que este versículo, si hay algo más, si hay algo que quiero en este año, es que este versículo se haga realidad en mi vida y yo te pueda amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Te quiero amar a ti. Te quiero desear a ti. Quiero caminar contigo.
Quiero vivir para ti. Quiero perseguirte a ti. ¿Recuerdan a Pedro? La semana pasada hablamos de Pedro y vimos cómo había fallado. Sí, no estamos hablando de una vida sin fallas, estamos hablando de una vida que persigue a Dios, que anhela a Dios. Pedro dijo: no tengo a dónde ir, voy a caminar contigo, voy a seguirte a ti. Mi corazón es para ti. El primer lugar donde tenemos nosotros que amar a Dios con todo es en el corazón. Donde tenemos que darle a Dios todo, lo primero, lo mejor es en nuestro corazón. Porque si no empezamos por ahí, todo lo demás no tiene sentido. Si no empezamos con un corazón que está rendido totalmente a Dios, todo lo demás es inútil. Todo lo demás no sirve, todo lo demás va a venir a ser solamente religión. Pero si empezamos por aquí y decimos: Señor, mi corazón es tuyo, quiero darte mi corazón. Él es el centro de mi vida, te lo entrego a ti. Dame, hijo mío, tu corazón, dicen Proverbios. Miren tus ojos por mis caminos. La segunda cosa en donde tú y yo tenemos que aprender a darle a Dios lo primero y lo mejor es en nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo es nuestro recurso más valioso. Nuestro tiempo es nuestro recurso más valioso, ¿sí o no? Piensa en el tiempo por un momento. Las cosas que nos importan, les tenemos que dar tiempo. A las cosas que nos importan les damos tiempo. Aquellas cosas que anhelamos, aquellas cosas que tienen un lugar en nuestro corazón, les damos tiempo. Porque requieren de tiempo. El tiempo es tan valioso que con nada lo podemos recuperar. Una vez que se usa, ya no vuelve jamás. Una vez que lo usaste, se fue. Por eso es que es tan importante que tú y yo le demos a Dios lo primero y lo mejor de nuestro tiempo. El tiempo es tan importante que solo nos es dado un día a la vez. Dios no te da un montón, ni siquiera te da un año. Decimos: no, tengo el año, este año voy a hacer, pero la realidad es que Dios solamente te está dando hoy. Y ni siquiera sabemos si la tarde. Sabemos que tenemos hoy, que tenemos este momento, y que en este momento yo puedo decir: te entrego mi corazón. Que ahorita yo puedo decir: mi vida es tuya. Mañana no lo sé, si no lo hice ayer tampoco ya importa. Pero hoy, en este momento, yo y tú podemos decidir: tú eres lo más importante y voy a darte lo mejor y voy a darte lo primero, porque solamente tenemos un día a la vez. Mi tiempo es tan importante que tenemos que rendirlo a Dios. Necesitamos dejar a un lado la palabra "no tengo tiempo", porque cada uno de nosotros tenemos el mismo tiempo que el que está enseguida de nosotros. Todos tenemos la misma cantidad. Todos. El tiempo es tan importante porque no vuelve una vez que se gasta. Cuando pensamos en el tiempo, encontramos un principio en la Biblia. El principio de que Dios quiere que le demos una parte de nuestro tiempo, que le demos lo primero, que le demos lo mejor. De hecho, Dios nos pide que le demos un séptimo de nuestro tiempo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 nos dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer un trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, hijas, a tus siervos, siervas, a tus animales. También incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El Señor quiere que le demos un séptimo. Dice: sepárame un día. Y la semana tiene 7. Y el Señor te dice: quiero un séptimo.
Un séptimo, y es un principio que encontramos en la palabra. No es una ley y una regla, porque ya encontramos nuestro reposo en Jesús. Hemos encontrado nosotros nuestro reposo en Cristo. Pero sí es un principio por el que tenemos que basar nuestra vida. De hecho, es un principio al que tenemos que exceder. Y el Señor dice: necesitas separar tu tiempo, necesitas organizarlo y necesitas darme de tu tiempo lo mejor y lo primero. Y lo interesante es eso, que dice: este día nadie trabajará. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dicho: no, pues yo voy a la iglesia, pero mis hijos pónganse a trabajar? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pensado, ¿no? Me llama mucho la atención a veces cuando pensamos en estas grandes compañías que Dios ha bendecido, como Chick-fil-A, como esta otra, se me fue el nombre, pero es de las casas. ¿Cómo se llama, mi amor? La Hobby Lobby. Iglesia, estas organizaciones que tienen bases cristianas, bases en la palabra del Señor, y no abren los domingos. Ninguno. Por eso, cuando quieras invitar a alguien a comer, si no quieres realmente pagar, invítalo a Chick-fil-A. No vas a encontrar ninguno abierto. Porque no abren, porque han decidido que ellos tienen que dar. Y fíjense, los dueños no dijeron: pues yo tengo tiempo, pero mis empleados que vayan a trabajar. Ellos dijeron: este es un principio para todos. La Biblia dice que no va a trabajar ni tu siervo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus animales, ni los extranjeros. Nadie. ¿Cuántos de nosotros extranjeros en este país decimos: no, 24 horas al día, 365 días al año, 7 días a la semana, porque necesito hacer dinero? Y luego te das cuenta que tu dinero se te desaparece porque no estás honrando a Dios. Tan sencillo así. Tan sencillo. Me tienes que honrar, dice el Señor. Darme lo primero, lo mejor de tu tiempo. Y pudiéramos hablar un montón de cosas de esto. No tengo el tiempo para hacerlo, a lo mejor un día lo vamos a hacer con más detenimiento, pero este principio está ahí. El Señor dice: honrarás. Honrarás el día de reposo, te separarás, me tienes que dar el tiempo. Cómo usamos nuestro tiempo habla de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Porque, como les digo, una cosa son las cosas que decimos, otra cosa son las cosas que hacemos. Pero como usamos nuestro tiempo realmente indica cuáles son nuestras prioridades y cuáles son los afectos de nuestro corazón. Necesitamos planear nuestro tiempo. Necesitamos tú y yo poner a Dios primero, en primer lugar, porque Él es quien nos da el tiempo. Sencillo así. ¿Por qué le tienes que dar a Dios un día? Pues porque Él me lo dio. ¿Tiene o no tiene sentido? Cuando alguien te pregunta: ¿qué haces en la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué vas a la reunión? ¿Por qué vas al grupo? Tan sencillo así le puedes decir: tú estás respirando solamente porque Dios te da tiempo. Porque es Dios quien nos regala las horas y los días que vivimos. Tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que empezar nuestros días con Dios primero. El Señor habló a mi corazón porque me llegué a dar cuenta que en muchas ocasiones lo primero que hacía al despertar la mañana era hacer así y agarrar mi teléfono y mirar cosas que no tenían nada que ver, no malas, pero cosas que no tenían nada que ver con Dios. ¿Cuántos han hecho eso? No sean hipócritas, porque yo sé que sí es cierto. Facebook, o a lo mejor no es eso, pero el clima, ¿cómo va a estar el clima? Las noticias, cuántos mensajes tengo, y los primeros 20, 30 minutos todavía acostados ahí, lo pasamos haciendo esto. Y luego decimos: ¿por qué no encuentro bendición de Dios? ¿Por qué no crece en mi vida espiritual? Porque nuestras prioridades están equivocadas. Y yo dije: Señor, tengo que hacer algo, necesito hacer algo, necesito cambiar. Y cada vez que yo les comparto, no creas que es algo que nada más lo quiero predicar a ti. Es algo que Dios me tiene que dar a mí primero. Yo tengo que decir: esto tiene que hacerse vida en mi vida primero. Tenemos que cambiar. Y empecé y dije: este año voy a leer la Biblia en un año. Y luego dije: no la voy a leer en un año, la voy a leer en menos. Voy a leerla en 6 meses. Y luego dije: a lo mejor la puedo leer antes de eso. Necesito dedicarme a Dios porque Él es quien me da la vida. Y me he encontrado con la realidad es que cuando lo hago al principio del día, mi día es mucho mejor.
El día pasa diferente y no estoy al final pensando, ya se me fue el día y ni siquiera leí nada y todo lo que hice fue hacer un montón de cosas que no aprovecharon para nada en mi vida espiritual al menos. Hagamos un cambio, organicemos nuestro tiempo y digamos, te voy a dar lo primero, te voy a dar lo mejor. Empezaré mi día dándotelo a ti. Luego tenemos que organizar nuestro tiempo y invertir en nuestra familia, porque solo tenemos una vida. Con el tiempo no hay segundas oportunidades. Tú puedes tener una segunda oportunidad en muchas cosas, pero con el tiempo no tienes. Con nuestra familia no tenemos segundas oportunidades tampoco. Desgraciadamente, quisiéramos, ¿sí o no? Cuando vemos que nuestros hijos crecen y dices, ya se me pasaron los años, quisieras, pero aunque quieras todo lo que quieras, no va a cambiar. Ya se fue, ya se pasó. Se fue, es gone, como dicen en inglés, se fue. Por eso tenemos que ser capaces de decir que es lo más importante, Dios, después mi familia. Y este año tú y yo tenemos que decir, voy a invertir en mi familia, voy a tener un tiempo con ellos. Hace algunos meses empezamos nosotros en mi casa a tener un tiempo, cada semana nada más, un día a la semana, los miércoles, juntarnos nuestros niños, sentarnos y orar y leer la Biblia juntos. Y de primero era difícil, de primero mis niños no ponían atención y nomás estaban jugando, y yo como que me estaba frustrando y decía, y los estaba regañando, y ándale, es que esto es importante, vamos a leer la Biblia, que no saben. Y ahí está, y mis hijos más se frustraban, pero luego dije, no puede ser, tengo que ser constante y tengo que empezar a seguir y seguir y seguir, aunque unos días decía, esto estuvo más, me estuve más enojado que bendecido, decía. Porque no me hicieron caso, porque no aprendieron, y luego, pero dije otra vez, y otra vez, y otra vez, y seguimos cada miércoles. Ahí estábamos, vénganse a sentar, y yo les animo a que hagan eso, en la mesa, porque a veces lo hacíamos allá tirados en el piso, y luego no ponemos atención, o le dije, séntense aquí en la mesa, tráigase su Biblia, les compramos una Biblia a cada uno de mis hijos, y empezamos ahí, y luego nos dimos cuenta que les empezó a gustar a ellos leer. Ellos querían leer, y Abigail, y ahí estamos nosotros así con Abigail, porque todavía no lee muy bien, hoy le damos los versículos más chiquitos, y se enoja, porque ella quiere leer mucho, pero si no, entonces duramos toda la noche ahí, y ahí estamos, y empezamos a leer, y empezamos a orar, y nos dimos cuenta que ellos empezaban a abrir su corazón, y cada vez empezó a ser mejor, y luego ya después ellos decían, papá, hoy es día que tenemos que leer, hoy vamos a leer, y luego orábamos, y les decíamos, hijos, vamos a orar, y oren ustedes por algo que ustedes quieran orar. Ustedes oren, ándale, tienen que aprender a orar. Y luego empezaron a orar y a abrir su corazón, y una de las cosas decían, gracias Dios porque podemos aprender más de ti. Y yo dije, tengo que hacer esto más, tengo que dedicarme, tengo que esforzarme. ¿Me nace? ¿Soy el mejor? ¿Soy el más dedicado? No, no soy. ¿Soy muy disciplinado? Tampoco. No. Pero hay cosas en las que tenemos que decir, esto es importante, Dios es importante, mi familia es importante, tengo que hacer tiempo con ellos. ¿Tengo que? Porque el trabajo cambia, las cosas cambian, las actividades cambian, los shows en la tele pasan y ahí se van a quedar, pero nuestra familia crece y solamente tenemos una oportunidad. Necesitamos invertir bien nuestro tiempo. Luego tenemos que a invertir bien nuestro tiempo en las cosas que debemos hacer. O sea, el trabajo, el estudio, para que luego podamos hacer las cosas que queremos hacer. ¿Quieres que un día poder tener el tiempo para hacer las cosas que quieres? Haz las cosas que debes. Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Pero a veces hacemos lo que queremos nada más, y lo que debemos no lo hacemos. Por lo tanto se nos voltea el mundo al revés. Porque el Señor dijo, dame un séptimo. Y era un principio. Un séptimo de tu día, dame un séptimo. Los que les gustan las matemáticas, ¿cuánto es un séptimo de 24? Luis, saquen el teléfono. Un séptimo, dame un séptimo. Lo primero, lo mejor. Y no te estoy diciendo que tiene que ser en cuanto te despiertas. A lo mejor a ti te funciona, depende. A lo mejor te funciona más en la noche. Hay gente que le funciona más en la noche, es nocturna. Yo no, yo a las 9 de la noche ya me estoy durmiendo, y si me pongo a leer más me duermo. No, pero si te funciona, tienes que hacerlo. Y dile al Señor, Señor, esto es lo primero de mí. Esto es lo mejor de mí, te lo voy a dar a ti, te lo voy a entregar a ti, porque tú eres digno de darte lo mejor, de darte lo primero. Decide hoy darle a Dios lo mejor de tu tiempo.
lo mejor de tu corazón, lo mejor que tenemos. Y en tercer lugar, y es aquí donde tengo más problema a veces, con enseñarlo, no conmigo, pero con enseñarlo, tenemos que aprender a darle a Dios lo primero en nuestro dinero, porque esto manifiesta nuestra dependencia. Y esto fue donde yo batallaba y yo decía, yo no quiero hablar de eso, no, yo no quiero hablar de eso, háblales tú a cada uno en su corazón, yo no quiero. Pero luego el Señor me dijo, pero a tus hijos les tienes que enseñar, a tus hijos, a Don Irán y a Abigail. Yo no tengo ningún problema en decirles, ustedes necesitan alzar su cama. No tengo ningún problema con decirles, ustedes necesitan ser mejores hijos, ustedes necesitan honrar a sus padres. No tengo ningún problema con decirles cuando están mal. Pero luego encontré que en lo espiritual batallaba, pero yo dije, el Señor me reprendió en mi corazón y yo dije, tengo que enseñarlo porque aquí está, porque es bendición, porque Dios es digno de lo primero, de lo mejor, y lo creo y lo veo en la palabra y tenemos que enseñarlo. Dios es digno de lo mejor. Dios es digno de lo mejor de mi dinero, porque esto manifiesta mi dependencia. ¿Dios necesita el dinero? No. ¿Dios necesita? No. Pero Dios sí quiere mi obediencia, Dios sí quiere mi dependencia y Dios sí quiere mi corazón. Y como sabe que nuestro corazón se agarra de las cosas materiales, también estableció un principio. Estableció un principio para que viviéramos por Él. Un principio que nos dice: Dios solamente acepta lo primero y lo mejor, porque Él es digno de lo primero y lo mejor. Desde el principio, antes de la ley, antes de Abraham, miren en Génesis 4, versículo 3 al 5, dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras criaturas de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Desde el principio nosotros podemos tener un gran problema con esto, porque a veces decimos: Dios es injusto. ¿Por qué Dios escogió la ofrenda de Abel pero no escogió la de Caín? Eso es una injusticia, decimos, ¿no? Y queremos justificar a Caín en algún momento, y hasta nos enojamos como Caín también, ¿no? Y decimos: pues debería Dios haberlo escogido y agarrado. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene una esencia, y su esencia es dar lo mejor, dar lo primero. Su esencia es la excelencia. Y cuando le ofrecen estas ofrendas, Él conocía el corazón, y aparte el corazón manifestó las cosas. La Biblia dice que Él trajo algunas de los cultivos, pero luego dice de Abel que trajo lo mejor y trajo lo primero, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Si tú y yo tenemos problema, podemos pelearnos con la Biblia, con Moisés o con quien haya escrito esto, pero la realidad es que Dios solamente acepta lo primero, lo mejor de nuestro corazón, de nuestro tiempo y de nuestro dinero, de nuestros bienes. Y hablo de dinero porque en ese tiempo obviamente no había dinero. Tenían borregas, tenían vacas, tenían cultivos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene borregas, vacas o cultivos. No puede traerla de ofrenda si quiere. Pero ninguno de nosotros tenemos eso. A nosotros nos pagan con dinero. Nosotros nos pagan con efectivo. De hecho, a veces ya ni lo vemos, ¿no? Llega al banco y del banco se va a los pagos. Y tú nunca lo ves. ¿Traes dinero? No traigo nada. Traigo una tarjetita aquí que representa lo que tengo, ¿no? Así es. Por eso es que hablo de dinero. Pero las ofrendas demuestran mi dependencia. En Éxodo capítulo 13 versículo 1 al Dios dice el Señor: luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Lo primero me pertenece. Lo primero. Tanto los hombres como las cosas que tú tienes. Y de hecho con los animales había la ley, estipulaba que había las cosas que se tenía que redimir. El primero se tenía que redimir.
Se tenía que redimir. Si era un animal puro, lo tenías que redimir, tenías que dar un sacrificio. Tenía que redimir. Lo primero, lo mejor, decía el Señor, dámelo, es mío. Fíjate que no dice, me lo das nada más por de tu buen corazón, dice, es mío, me pertenece. Me pertenece. Éxodo 23, versículo 19. Dice, cuando recojas tus cosechas, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Lo mejor de las primeras cosechas. En el Antiguo Testamento había sido estipulado los diezmos. 1/10 de lo que recibías lo traías delante del Señor. Pero luego había las ofrendas voluntarias o para redimirte. Pero luego había las primicias que tenían que traer cada año. Y si usted se pone y busca cuáles son uno de los pueblos o las naciones más ricas o las personas más prósperas, vas a encontrar que son los judíos. Ahí tú haz las matemáticas. ¿Por qué? Porque han aprendido el principio de honrar a Dios primero, en lo primero, y esto es una ley. Esto es un principio que tiene sus consecuencias. Es una ley de siembra y de cosecha. Y el Señor había manifestado que tenían que darlo primero. Ahora Dios mismo nos enseñó, porque Dios no es alguien que te pide que hagas algo que Él mismo no puede hacer. De hecho, cuando llegó el momento de redimir a los impuros, que éramos nosotros, Dios envió a su más puro, su único, su primero, para que nos redimiera a nosotros. Dios dijo, les voy a dar lo mejor para que ustedes puedan luego darme lo mejor de ustedes. Les voy a dar lo mejor. El mismo principio que con el tiempo Dios dice, te doy 24 horas. ¿Me podrás dar un séptimo de esas? No, Señor, ¿qué te pasa? Es el mismo principio. El Señor dice, te voy a dar lo mejor. Te voy a dar a mi hijo. ¿Será que me podrás dar el 10% de lo que tú ganas? ¿Tanto? ¿Ofrendas? Primicias, no se diga eso, ¿no? Proverbios 3, versículo 9 dice, honra al Señor, y es lo que tenemos aquí en la palabra, lo que tenemos en sus sobres. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Pudiera hablar muchísimo más de esto también. Pudiera decirles mucho más. Todo el Antiguo Testamento nos habla del mismo principio. Dios debe de ser primero. Dios debe de ser primero. Podemos ver el dinero manifestado y las ofrendas en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. 1/10, el diezmo era de Dios. No se lo doy a Dios. Escuche esto. Y esto me lo digo a mí. Cuando tú y yo traemos el diezmo, no le estamos dando a Dios nada. Cuando traemos el diezmo, solamente estamos diciendo, esto es lo que es tuyo. Aquí está. Y como escuché el otro día a un predicador y dice, mira, cuando pienso en esto y pienso en el diezmo, ¿no? Tener el 100% de lo que tengo con maldición o tener el 90%